Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del curso de Química 1. Bien, y vamos a continuar con la última unidad basada en los compuestos aromáticos. En la clase pasada estuvimos revisando lo que es la reactividad de los compuestos aromáticos, ¿no? Cómo estos reaccionan. Bueno, les comenté que habían dos tipos de reacción, ¿no? Sustitución electrofílica aromática y sustitución nucleofílica aromática. Entonces, la vez pasada vimos sustitución electrofílica aromática, pero esa reactividad todavía la vamos a seguir viendo. Hicimos 5 reacciones y yo lo que les dije es que ustedes deberían estudiarlas. Ojalá las recuerden, porque hoy justamente vamos a ir comentando cada una de esas reacciones, ¿no? Entonces, esas 5 reacciones que vimos la semana pasada deben estar bien claras para poder continuar con la sesión de hoy. Porque hoy justamente lo que vamos a ver es, o a conocer a los compuestos aromáticos disustituidos, es decir, aquellos que tienen 2 sustituyentes. Y resulta que en los compuestos aromáticos, cuando estos tienen 2 sustituyentes, se les llama sustituyentes o compuestos aromáticos disustituidos, orto, meta y para. Que es lo mismo a decir 1, 2, 1, 3 y 1, 4. ¿Ya? Esto ocurre solo con disustituidos, nada más. Nada más. Entonces, esto, por lo pronto, esto ya hay que recordarlo, porque esto lo hemos visto en el semestre pasado, en Química Orgánica 1, cuando veíamos la nomenclatura, ¿no? Bien, entonces es como un recordatorio nada más. Bien, luego, acá ya vendría a haber una reacción de disustitución. Una reacción de disustitución es una reacción química en la cual agrego un segundo sustituyente a un compuesto monosustituido. ¿Ya? Es decir, si a un compuesto monosustituido le agrego un segundo sustituyente, obtendré un producto disustituido, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. A ver, yo quiero que ustedes participen y me digan qué reacción química es esta. A ver. La nitración. Los escucho o los leo. Nitración. ¿Escucha, profesor? ¿No escucha, profe? Muy bien. Muy bien, Mendo. La reacción es la nitración. Entonces, recordemos que la reacción de nitración genera iones nitronio. Iones nitronio. ¿Ven? Genera iones nitronio. Y ese ion nitronio es el que va a ingresar en el benceno. El ion nitronio ingresa en el benceno. Pero acá viene la pregunta, ¿dónde ingresa? Tengo 3 opciones. La posición 2, que es la posición orto, la posición 3, que es la posición meta, o la posición 4, que es la posición para. En esos 3 lugares puede ingresar el ion nitronio. Miren, en los 3 sitios puede ingresar. Pero veamos los porcentajes. En la posición orto, 60%. En la meta, 4%. En la para, 36%. Si sumamos la posición orto más la posición para, tenemos 96%. 96%. Frente al meta, que es 4%. Quiere decir, ¿cuál es la conclusión de esta reacción química? Que cuando hacemos una reacción de disustitución y el sustituyente que está unido al benceno es un grupo alquilo, porque un metil es un alquilo,
¿ya? Cuando el sustituyente es un alquilo, siempre la disustitución de preferencia se da en posición orto y en posición para, de preferencia. Meta muy poquito. Esa es la conclusión de esta reacción química. ¿Entendido? A ver, preguntas. Sí, profesor, está claro. Una consulta sería, ese porcentaje es para todo compuesto, para todo el benceno, cuando el benceno tiene un alquilo e ingresamos cualquier tipo de sustitución, sea nitración, halogenación, todo, o solamente para la nitración. A ver, si está todo bien, díganme está bien, ¿no? Pero no se queden callados. Profesor, ¿no nos escucha? Tienen que participar, hablen. ¿Ya? Acá están para que están conectados para que participen, para que hablen, no para que estén ahí en silencio. Porque de repente estoy hablando solo, ¿no? Profesor, ¿no Porque nos hace rato escucha? hice una pregunta y Mendo responde. Ahora, y el mismo Mendo responde ahora, creo, ¿no? Dice, estamos hablando, creo que no nos escucha. Profesor. Ah, ya, muy bien, Mendo. A ver, de repente ahí está el problema, ¿no? A ver, ya nuevamente, a ver. Ya acabo de subir todo el volumen de mi computadora. ¿Escucha? Muy bien, ahora sí. ¿Con quién tengo el gusto? Menos, los compañeros también están hablando, pero ahorita menos. Ah, No, ya, por eso que yo siempre, a ver, sí, le hice siempre hago una lo consulta. Ya, dígame, Mendo, dígame. Sí, mi consulta era si es que usted habló que, bueno, había que, para este tipo de compuesto había que identificar el alquilo, ¿no? Que el benceno esté unido a un alquilo. Ya. Pero mi pregunta era, ¿este porcentaje se da para cualquier tipo de sustitución? O sea, me refiero a nitración, halogenación, cualquier tipo de sustitución, el porcentaje. Aproximadamente, no exactamente igual, pero sí aproximadamente. Es decir, de preferencia, cuando hay un alquilo y la reacción es de sustitución electrofílica aromática, siendo nitración o halogenación o sulfonación, y excelente tu pregunta, los porcentajes más o menos oscilan en ese rango. Lo que quiere decir que cuando haya un grupo alquilo, de preferencia la sustitución se va a dar en posiciones orto y para. Eso significa. Ya. Muy bien, excelente. Muy buena pregunta. Ya, entonces miren, vamos otro caso. ¿Ya? Este es otro caso. Miren, este es otro caso. ¿Qué reacción química es? A ver, nuevamente acá. ¿Qué reacción química es? Nitración igual. Nuevamente es nitración. Nuevamente se forma el ion nitronio. Pero ahora el sustituyente ya no es un grupo alquilo, ¿no? Ahora el sustituyente es un grupo nitro. Nitro. Entonces, veamos los resultados. ¿Qué ocurre cuando hay un nitro unido al benceno? ¿Qué es lo que pasa? Observen, en la posición orto, 6%. En meta, 93%. En para, 0,7%, ¿no? Poquito, ¿no? Poquito. ¿Cuál es la conclusión acá? Que cuando el sustituyente unido al benceno es un grupo nitro, la reacción de sustitución electrofílica aromática, porque el benceno toma al ion nitronio, ese grupo nitro que va a ingresar, ese segundo sustituyente, puede ingresar, como pueden ver ustedes, a las 3 posiciones disponibles, orto, meta y par. Pero de preferencia, elige el meta. Eso lo deduzco por los porcentajes obtenidos en el producto final. ¿De acuerdo? A ver, ¿preguntas hasta ahí? Muy bien, no hay preguntas, ¿no? Seguimos entonces. Bien. Pero usted dirá, eso significa que para cada sustituyente que hay acá, esto va a variar. Por ejemplo, si en lugar de nitro ahora coloco acá un cloro, en lugar de cloro coloco un carboxilo, en lugar de carboxilo coloco un éster, en lugar de éster coloco, por ejemplo, un sulfónico, etcétera, etcétera. Cuando cambie esto va a variar. Obviamente que sí. Hasta ahorita hemos visto 2 nada más. Hemos visto el alquilo y hemos visto el nitro. Quiere decir que vamos a ver de todos los sustituyentes.
Sí, de todos los sustituyentes vamos a ver, ¿ya? Pero ya no vamos a ver la reacción química así, sino en tablas nada más. Entonces, esta es una tablita que también nos va a dar justamente esa información. Miren, ¿ah? ¿Qué dice acá? Que si el sustituyente que está en el benceno es un OH, miren, ¿ah? Miren los porcentajes. En orto, 50-51%. En para, 45-50. O sea que la suma de orto y para es 100%. En meta, residuos. ¿Qué significa residuos? Casi nada. Residuo significa algo muy poquito, ¿no? Algo poquito. Entonces, ¿cuál es la conclusión cuando hay un OH en el benceno? Que la disustitución siempre se da en orto y en para, no en meta. ¿No? Esa es la conclusión. ¿Ya? Y así vamos a analizar todos los demás, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir acá al carboxilo. Si en el benceno hay un carboxilo, en orto 19%, en para 1%, es decir, la suma de orto y para 20%. En cambio, en meta 80%. Quiere decir que cuando hay un sustituyente carboxilo, se prefiere la sustitución en meta. En meta, ¿ya? ¿Quién prefiere en meta? Si ustedes hacen un cuadro final, tú dices, a ver, ¿qué sustituyentes prefieren la disustitución en meta? De acá, ¿no? El ion amonio, el nitro, el ciano, el ácido sulfónico, el carboxilo y el formilo. ¿Quiénes prefieren en orto y para? Miren, todos estos prefieren en orto y para. Yodo, bromo, cloro, flúor, alquilo, amida y hidroxilos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto que está acá, toda esta información, ya están en tablitas. Ahora yo luego le voy a mostrar una tablita para que ya ustedes no tengan que complicarse a veces con estos números, ¿no? No necesitan estos números, ¿ah? Estos números no necesitan, solamente es información, nada más. Bien. Entonces, esto ya lo vimos con el tolueno, ¿no? Entonces, el tolueno, ¿dónde se prefiere la reacción? En orto y en para. En meta, miren, poquito se forma en meta. Entonces, cada vez que hay un alquilo, la sustitución es preferible en orto y en para. Están los porcentajes. Estos valores son valores obtenidos dentro de un análisis, ¿no? De un análisis porcentual. Entonces, lo mismo va a ocurrir cuando hay grupos nitros, por ejemplo, ¿no? Los grupos nitros, ¿dónde prefieren? En meta, miren los porcentajes en meta. Entonces, un grupo nitro no orienta a orto, no orienta para, no, orienta a meta principalmente. Ya saben que orienta a los tres lados, pero estamos hablando de principalmente, ¿no? En meta principalmente. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a comparar la reactividad. ¿Qué pasa si ustedes tienen un benceno solo? Mire, este es benceno solito. Y este es un tolueno, es decir, es el benceno con un alquilo, que es el metilo. Y hacemos una reacción de sulfonación, ¿no? Esta es sulfonación. Cuando lo hago en el benceno, la reacción dura, dice acá, demora más o menos entre 20 a 30 minutos. O sea que el benceno se puede sulfonar, pero la reacción demora media hora más o menos, ¿no? Eso es lo que dice. En cambio, si esta misma reacción lo hago en el tolueno, que tiene un alquilo, un metilo, la reacción, miren la reacción, ocurre en 2 minutos. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Por qué esta reacción acá demora 2 minutos y por qué esta demora media hora? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, basta con ver el reactante. La diferencia la hace este sustituyente, el metil. Quiere decir que el sustituyente que está allí, que es el metil, influye para que la reacción sea rápida. Sí, influye. Y no solamente influye para que la reacción sea rápida, porque hay sustituyentes que influyen para que la reacción sea lenta también. Así como hay sustituyentes que influyen para que sea rápido, otros influyen, pero para mal, ¿no? Porque la reacción es muy lenta. Ejemplo, miren acá. Miren estas condiciones, ¿eh? Acá tengo el benceno solito y hago una nitración. Para que el benceno se nitre, necesito calentarlo a 60 grados, más o menos. ¿Ya? 60 grados. En cambio, si el benceno está unido a un grupo nitro, también se puede nitrar, pero necesito calentarlo más, 90 grados. Entonces acá yo les digo, el nitro está influyendo positivo o negativamente en el benceno. ¿Qué dicen ustedes? El nitro. Acá el metil influye positivamente, porque la reacción fue rápida, ¿no? Fue rápida. Acá les pregunto, ¿el nitro influye positivo o negativamente en el benceno? No, Negativamente, profesor. Negativo. Correcto, negativamente, porque necesito calentar más. Necesito calentar a 90 grados, ¿cierto? Entonces, correcto, influye negativamente.
¿no? Miren, ¿ah? Y acá también, competencia. Miren, vamos a ver acá, competencia. Tengo el benceno, acá otro benceno, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una reacción acá de, miren, no, perdón, tengo el benceno y el tolueno, tengo ambos. Y le agrego ácido nítrico, ¿de acuerdo? Le agrego ácido nítrico a la mezcla de benceno más tolueno, ¿ya? ¿Y el nitro dónde entra? ¿En el benceno o en el tolueno? Miren los resultados. A ver, ¿dónde ha entrado el nitro? ¿En el benceno o en el tolueno? ¿Qué dicen? Benceno. En el benceno 1, tolueno 25. Miren, ¿ah? Significa que este es más o menos el porcentaje del producto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo benceno y tolueno, el tolueno es el que se lleva los iones nitro, los iones nitronio. Es el tolueno el que se lleva los iones, el benceno no. Quiere decir que si compiten benceno con tolueno, el tolueno le gana. ¿Por qué? Porque el metilo influye positivamente en el benceno. ¿De acuerdo? Influye positivamente. ¿Cómo así influye positivamente? Porque lo vuelve muy reactivo, lo vuelve más reactivo que el benceno, ¿eh? Estos resultados, ¿qué me están diciendo? En pocas palabras, que el tolueno es más reactivo que el benceno, más reactivo. Entonces el tolueno influye positivamente. Ya lo habíamos visto acá, ¿no? Perdón, el metilo. El metilo influye positivamente. Acá también lo vimos. A ver, ¿qué pasa si hubiese un cloro? Dice, a ver, voy a comparar benceno y clorobenceno. A ver, ¿cómo influirá el cloro? ¿Influirá positivamente, negativamente? Vamos a ver. Le agregamos ácido nítrico. Miren, ¿dónde ocurre la nitración? ¿En el benceno o en el clorobenceno? En el Benceno. 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 ¿Qué significa eso? Que si la reacción química ocurre en el benceno y no en el clorobenceno, significa que este cloro influye negativamente en el benceno, porque lo hace poco reactivo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo hace poco reactivo. El metil lo hace muy reactivo al benceno. El cloro, más bien no, le quita reactividad. Lo hace poco reactivo. Entonces, ¿qué me hace pensar? Que hay sustituyentes que influyen de manera positivamente en el benceno y otros influyen negativamente. Ahora vamos a ver quién es quién. ¿Quién influye positivamente y quién negativamente? ¿No? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Pero no la próxima semana, ahora mismo. Ahora mismo. Vamos a compartir la diapositiva correspondiente a la clase de hoy. Y justo la clase de hoy trata sobre este tema, ¿no? De lo que estamos hablando. La di y la polisustitución. ¿Qué es di y polisustitución? Acá es cuando en el benceno hay dos sustituyentes. Y poli cuando hay tres o más sustituyentes. ¿Bien? Y eso hasta tres al menos vamos a ver. Hasta tres sustituyentes. ¿No? Más no. Hasta tres. ¿Ya? O sea, di y trisustitución, mejor dicho. Eso es lo que vamos a ver. Ojalá hoy día podamos ver algo de trisustitución, ¿no? Si no, lo veríamos la próxima. Bien. Y esta es una tabla, resumen, de lo que acabamos de ver en esos cuadros, con esos valores, ¿no? Esta es una tabla resumen. Dice acá, efectos de la orientación y activación de los sustituyentes. ¿Qué significa esto? Observen que los sustituyentes, todos estos son sustituyentes que pueden estar unidos al benceno, todos estos. O sea, aminos, hidroxilos, alcoxilos, amidas, alquilos, arilos, halógenos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero acá estos sustituyentes están divididos, acá esta línea los divide, miren. Esta es una línea divisora. Pero acá hay otra línea divisora, ¿ven? Que es esta flecha. ¿De acuerdo? Vamos con esta de acá. Los que están a la izquierda, acá, de celeste, todos estos sustituyentes de celeste, se les conocen como sustituyentes o también se les conocen como directores activantes. Directores porque ellos dirigen la reacción química. Activantes. Y todos los que están desde este lado, desde esta línea, miren, para la derecha son desactivantes. ¿Qué significa eso? Hace rato ustedes vieron que había moléculas que influían positivamente, grupos que influían positivamente en el benceno. Esos son los activantes. Y también vieron que hay sustituyentes que influyen negativamente en el benceno. Esos son los desactivantes. ¿De acuerdo? O sea, que si yo tengo un benceno con un amino y luego tengo un benceno con un carboxilo, ¿quién reacciona más rápido? El amino. Con el amino, profesor. Correcto, correcto. O sea, la anilina, ¿no? La anilina. ¿Se dan cuenta? Entonces,
A eso me refiero con activantes y desactivantes. Activante significa que activan el anillo del benceno, lo activan, lo vuelven muy reactivo. Estos más bien lo desactivan, ¿ya? De ahí viene el término. Bien, eso por un lado. Por otro, acá hay una línea divisora. Dice que todos los que están de esta línea a la izquierda, todos estos, son directores orto-para. Quiere decir que ellos dirigen principalmente a orto y a para. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Eso lo acabamos de ver hace poquito, ¿no? Estos dirigen a para. Ya saben que también dirigen a meta, pero en pequeñas cantidades. En cambio, son buenos directores orto y para. ¿Ya? Y todos los que están de esta doble línea para la derecha, están de rosado, todos estos son directores meta. Significa que orientan principalmente a meta, pero también ya saben que orientan a orto y para, pero muy poquito, ¿no? Principalmente orientan a meta. Entonces, es así como lo hemos clasificado a estos sustituyentes, ¿ya? Como orientadores y activadores, ¿no? Activantes, desactivantes, orientadores o directores orto-para y directores u orientadores meta. Esta tabla tienen que tenerlo a la mano. Tómenle una foto en este momento, háganle una captura de pantalla porque lo vamos a necesitar en los ejercicios que vamos a ver a continuación, ¿ya? Así que, a ver, preguntas hasta acá. A ver, quiero saber, ahora estoy con volumen, alto, ¿ah? He dicho que si hay alguna pregunta. Está ¿O todo claro, está ¿no? claro? Un momento, está claro. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Doctor, una pregunta. Dígame. En relación a, ¿nos podría explicar un poquito más sobre los donadores pi y los donadores sigma? Ya, muy bien. Muy buena observación, porque alguien podría decir, profesor, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo esta tabla, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo que dar un examen, necesito resolver ejercicios de disustitución y de repente no le tomé foto a esta tabla, no me lo aprendí, se me borró, qué sé yo. ¿Cómo haces? ¿Cómo sabrías qué sustituyentes director ortopara y cómo sabrías qué sustituyentes director meta? ¿Cómo sabrías? ¿No? Entonces, hay algo muy simple que ahora les voy a explicar, sin necesidad de que ustedes tengan esta tabla a la mano. ¿Ya? Pero como ustedes se olvidan de todo, por eso es que le digo, tómenle foto a esto, ¿no? Porque sé que lo que les voy a decir ahora se van a olvidar, así de simple. Miren, si ustedes tienen el benceno y tienen un sustituyente, ¿ya? Voy a poner por acá el sustituyente. Voy a poner el sustituyente Y. ¿De acuerdo? Si este sustituyente Y tiene el primer átomo, porque Y de repente puede estar unido a X, Y de repente puede estar unido a Z, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si el átomo Y tiene electrones libres, independientemente de la cantidad que tenga, puede tener un par, dos pares, tres pares, independientemente de la cantidad, si tú ves que el átomo Y tiene electrones libres, automáticamente dices, ese es un donador de electrones pi. Por lo tanto, es un director ortopara. ¿De acuerdo? Los halógenos también tienen, acuérdense, los halógenos también tienen tres pares de electrones libres. Todos los halógenos tienen tres pares. ¿Quiénes son la excepción a esta regla? Los alquilos, porque los alquilos son donadores alfa. Ellos son la excepción a la regla. ¿De acuerdo? Después, todos aquellos sustituyentes que tengan electrones libres serán considerados directores ortopara. ¿Entendido? Sí. ¿Ya? En cambio, miren a la derecha. Miren a la derecha. Miren al carbonilo. Miren a los carbonilos. ¿El carbono tiene electrones libres? No tiene. El carbono nunca tiene electrones libres. Por eso es que estos son directores meta, son desactivantes.
¿El azufre acá tiene? No. ¿El carbono? Tampoco. ¿Estos dos nitrógenos tienen electrones libres? No tienen. No tienen, ahora lo van a ver. No tienen estos nitrógenos electrones libres. Entonces, como no tienen, todos estos los puedo identificar como desactivantes orientadores meta. ¿Ya? Esa es la clave. Para que ustedes sepan si un sustituyente es director ortopara o director meta. ¿Ya? Ahora, miren. Ahora miren. Estos sustituyentes, estos son los activantes, por ejemplo, ¿ven? Acá todos tienen, ¿qué tienen? Electrones libres, todos tienen, todos son activantes. ¿Quién les dije que es la excepción? El alquino. Acá dice, el alquino no tiene pares libres de electrones, no tiene. Es el único que no tiene. Pues todos tienen, miren, nitrógeno, oxígeno, todos tienen. Entonces, estos son activantes. Y también los activantes se clasifican como activantes fuertes, que son los que están acá, a la izquierda, y los activantes débiles o muy débiles, que se encuentran a la derecha. Eso significa esto, cuando esto de mayor, significa que este es mejor activante que este es mejor activante que este, y así sucesivamente. O sea que hay buenos activantes y malos activantes, sí, claro que sí. Luego lo vamos a ver también eso en una tabla. Bien, ahora, claro, la pregunta sería, y la pregunta que nadie ha hecho es, ¿por qué estos sustituyentes orientan principalmente a orto y para y orientan muy poco a meta? ¿Y por qué estos al revés? ¿Por qué estos orientan a meta principalmente y no a orto y a para? ¿Y por qué en orto y para orientan muy poquito? ¿No? ¿Por qué? Entonces, la respuesta está acá, en los mecanismos de la reacción. Quiere decir que para que yo pueda responder eso, ¿no? Y darme cuenta de eso, tengo que hacer los mecanismos. A ver, entonces acá hay un ejemplo, posiblemente no pretendo hacer mecanismos, simplemente para ya tener bien claro eso, ¿no? Miren, acá hay un metoxi. ¿Este metoxi qué tipo de orientador es? ¿Quién me dice? A ver, ¿director ortopara o meta? Ortopara. Correcto, es un director ortopara, ¿cierto? Pero ya saben que los sustituyentes ingresan en los tres lados. Ingresan en orto, acá está, miren nitro, ingresa en orto, acá ingresa en meta, y acá ingresa en para. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre la reacción química, en orto, en meta y en para, ustedes saben que en el mecanismo se forma el complejo sigma, que veíamos en la clase pasada. ¿Qué es el complejo sigma? Es la resonancia, y la resonancia, acuérdense que explica la estabilidad, además, de los reactantes, ¿no? Para formar los productos. Entonces, esa estabilidad que yo lo puedo ver en la resonancia, justamente me va a dar la respuesta. Porque observen que cuando el nitro entra en orto, se forman 4 híbridos de resonancia, miren. Acuérdense que es la deslocalización electrónica, ¿no? Cuando el nitro ingresa en meta, se forman 3 híbridos de resonancia. Y cuando el nitro ingresa en para, se forman 4 híbridos de resonancia, al igual que acá, igual que el primero. ¿Cuál es la conclusión viendo los híbridos de resonancia? Que esta reacción es mucho más estable cuando los sustituyentes ingresan en orto y en para. Esa es la información que me da la resonancia. Me indica de que la reacción es mucho más probable que ocurra en orto y en para a que ocurra en meta. Es inestable el producto meta. ¿Ya? Eso es lo que me da la información. Pero esto se ve en el mecanismo, ¿no? Que ya el mecanismo veíamos la semana pasada y decíamos, todos los mecanismos de sustitución electrofílica son iguales. Muy bien, pero más detalles no voy a entrar acá, ¿no? A explicar esto, por qué la carga positiva está acá, ya eso es deslocalización electrónica, ya de eso ya sería quitarme tiempo, ¿no? Tengo más bien que avanzar. Bien, esto es lo mismo. Y acá están los sustituyentes meta, miren. Estos son nitro. Miren el nitro cómo es, ¿ah? Acá está. Alguien puede decir, pero profesor, el nitrógeno sí tiene electrones libres. No, en el nitro no tiene. Mira cómo es el nitro. Acá están los 2 híbridos de resonancia del nitro, del ion nitronio, perdón. El nitrógeno no tiene electrones libres. Le falta más bien uno. Tiene carga, perdón. Le falta uno más bien. Más bien tiene carga positiva, pues, ¿cierto? Lógico. El azufre, en el ácido sulfónico, miren el azufre, ¿tiene electrones libres? Tampoco. Más bien sus híbridos de resonancia son positivos, más bien. No tiene. El ciano, miren el carbono, tampoco tiene, ¿cierto? El carbono nunca tiene electrones libres. Así que cualquier sustituyente que empiece con carbono, nunca va a tener electrones libres.
Y el ion amonio, que es la amina cuaternaria, tampoco, más bien tiene carga positiva también. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos son orientadores meta. Y también acá hay fuerte y débiles. ¿Eh? Estos, por ejemplo, los que están arriba, son fuertemente desactivantes. Y estos que están abajo son débilmente desactivantes. También hay una tabla para esto. Luego les voy a dar. Oye. Nuevamente acá, la explicación de por qué. ¿Por qué el nitro es un orientador meta y no ortopara? Acá ustedes dirán, pero se formaron 3 híbridos de resonancia. ¿Quiere decir que son iguales los 3 casos? No. Porque cuando el sustituyente ingresa en orto, miren, se forma un híbrido muy inestable. Cuando la sustitución ocurre en para, se vuelve a formar el híbrido inestable. En cambio, cuando el sustituyente ingresa en meta, los híbridos son estables. Entonces también esa es otra forma de explicar por qué la reacción química ocurre en una posición y no en otras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué es inestable este híbrido? Porque observen que las cargas positivas están pegadas, están en el nitrógeno y en el carbono, en 2 átomos contiguos. Eso es muy inestable, ¿ven? En átomos adyacentes, la carga positiva en átomos adyacentes, acá, eso genera mucha inestabilidad. ¿Ya? Entonces, este es tan inestable, este híbrido, que es como si no se formara. Entonces tú dirías, acá se van a formar solo 2 híbridos, acá 3 y acá solo 2. Entonces, ¿dónde ocurre la sustitución? En meta, principalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, antes de continuar, porque acá viene la polisustitución, antes de continuar con la poli, vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Con los ejercicios ya esto queda más claro. Voy a compartir una nueva diapositiva para poder ahí hacer nuestros ejercicios. Pero ustedes van a participar, ¿ya? A ver. Ya voy a colocar acá el benceno y le voy a colocar un sustituyente al benceno. En cualquier lado. Por ejemplo, le voy a poner el CHO. Listo. Y la reacción química va a ser cloro y catalizador tricloruro de aluminio. Pregunta. Miren la pregunta que voy a hacer. ¿Qué reacción química es esta? Halogenación, ¿no? Correcto, halogenación. El ion que se va a formar, el electrófilo, es el ion cloronio. Y el ion cloronio ingresa en el benceno. Pregunta, ¿en qué posición del benceno ingresa? Orto, meto, para. Meta. Correcto, porque el formilo es un desactivante. Es un es un sustituyente desactivante orientador en meta. Y meta es la posición 3, o sea, acá. Entonces lo que vamos a obtener es el producto, miren, lo voy a dibujar igualito. ¿Eh? Dibujo al benzaldehído, porque esto se llama benzaldehído. Dibujo al benzaldehído y en posición 3, o sea, en meta, coloco al cloro. Y el producto se llama 3-cloro benzaldehído o metacloro benzaldehído. Preguntas. Sí, pero profesor, una consulta. Cuando usted pone eso como producto, esto es lo principal, ¿no? Ya no tomamos en cuenta, en este caso también creo que se forma el ácido clorhídrico. Correcto. Ya no se pone. Si quiere, Ya ponle, no se- pero No, mejor no. O no sea, es digo, necesario ponerlo. sí, sí está bueno para conocerlo, claro, mejor. Solamente el producto principal, ¿no? Nada más. Correcto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, mientras voy dibujando otro caso. Un éster, ¿no? Miren, un éster estoy haciendo. ¿Eh? ¿Ya? La reacción química es con ácido sulfúrico. ¿Qué reacción química es? Sulfonación. Correcto. Esta reacción es sulfonación. Acuérdense que en la sulfonación se forma el SO3H positivo. Este es el electrón, ¿no? Y el benceno
lo toma. ¿Dónde ingresa? ¿Qué posición? Igual meta, ¿no? Meta, profesor. Correcto, en meta. Correcto, en meta. ¿Por qué? Porque este sustituyente es un orientador meta. Entonces ahí ingresa el Desactivante. ácido sulfúrico. Correcto, desactivante. ¿Esa flecha debería ser doble o para este caso no? ¿A qué te refieres con la flecha doble? O sea, si es que yo caliento este producto, ¿puedo regresar nuevamente al... Ah, claro, sí, reversibles, claro que sí. Sí. Bueno, muchas de las reacciones que te ven acá son reversibles. No, no todas, pero algunas de ellas sí lo son. Uno más. A ver, uno más. Uno más. Nuevamente un éster. Nuevamente un éster. Ahora, bromo en tribromuro de hierro. ¿Qué reacción es? Halogenación. También es halogenación, específicamente Halogenación. una bromación específicamente. Bromación. Se forma el ion bromonio y el benceno toma el ion bromonio. Producto. ¿Qué se forma? Orto o para. Busca el éster. Y acá, ojo, este sustituyente es un director ortopara. Mientras que el de acá, el de arriba, fue un director meta. Me dirán, pero si es un éster también, es un carboxilato de metilo también. El de arriba es carboxilato de metilo, el de abajo también. ¿Por qué el de arriba es metilo y el de abajo es ortopara? Si es lo mismo. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Es la forma como están unidos al benceno. Este se ha unido por el carbono al benceno. Y en cambio, este se ha unido por el oxígeno. Es lo mismo, por lo tanto. Son dos ésteres, correcto, son dos carboxilatos de metilo, pero es qué átomo está unido al benceno, eso es lo que modifica la estructura química. Y claro, como pueden ver, se ha formado un orientador ortopara, lo que significa que va a haber entonces dos productos. Un producto en el cual el bromo ingresa en la posición orto y otro producto en el cual el sustituyente ingresa en la posición para. Entonces voy a colocarlo acá en la posición 4, que es la posición para. Entonces, por ejemplo, este es el benzoato de metilo, ¿no? Pero observen, que bromo en la posición 2, orto. Bromo en la posición 4, para. Preguntas. Profesor, una pregunta. Y en cuanto a la proporción de la producción de ambos productos, ¿es de acuerdo a la indicación que usted nos dio aproximadamente en porcentajes? Sí, claro, más o menos, ¿no? Más o menos. Es decir, entre la suma de orto y para, más o menos puede formarse un 95%, 98%, ¿no? Entonces, lo importante, vuelvo a repetir, acá también se entra en meta el bromo, ¿ah? Pero ese producto se forma en una cantidad tan pequeña Menor que, cantidad. digamos, se le considera un producto secundario. ¿Quiénes son los principales? El compuesto Orto y disustituido orto y el y disustituido para. para. Esos son los principales. Gracias, doctor. Y en esta reacción de lo que se trata es de poner a los principales, ¿no? A los que están en mayor cantidad. ¿Ya? Muy bien, ¿se entendió todo entonces? Ya sabemos cómo hacer una reacción de sustitución, mejor dicho, una disustitución, porque son estos, ¿no? Son reacciones de disustitución. A ver, un par más. Un par más y nos vamos. Un par más y nos vamos. A ver. Muy bien, ¿qué reacción es esta? Nitración.
Nitración. ¿Dónde ingresa el ion nitronio? Orto para. Correcto, en orto y para. Entonces se va a formar dos productos, ¿no? ¿Ven? Acá está el ciclo exilo. Entonces, el primero en orto, acá está. ¿Ven? Y el segundo en para. Lo dibujas igualito. Yo lo dibujo igual, ¿cierto? Lo único que acá, en la posición para, ahora coloco al nitro. Ya está, nada más. ¿Entendido? Ortociclohexil, nitrobenceno. Paraciclohexil, nitrobenceno. Una más. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Benceno. Y acá voy a colocar amino. Anilina. Esa es la anilina, ¿no? Y acá tengo el cloruro de isopropilo. Tricloruro de aluminio. ¿Qué reacción es? De halogenación, profe. Cloración. Halogenación por cloro. Cloración, ajá. Sí. No. ¿Ves? Ah, no. Halogenación. Alquilación, es alquilación. Alquilación de Friedel-Crafts. Alquilación de Friedel-Crafts. ¿Quién es el electrófilo? El electrófilo es este, Claro. ¿cierto? El carbocatión isopropilo. Y ese carbocatión isopropilo es el que ingresa en la anilina. ¿En qué posición? Orto para. Correcto, en orto y para. Entonces acá nitroamino y en la posición orto coloco al isopropil. O sea, se forma la 2-isopropil anilina. Y si se forma la 2-isopropil anilina, también se forma la 4-isopropil anilina. Muy bien. A ver, tengo 63 estudiantes. Y Mendo creo que es el único que participa, ¿no? Bueno, el que más participa. Luego por ahí escucho que 1 o 2 personas más participan, pero el resto, ¿estarán escuchando? Esa es la gran duda, ¿no? Esa es la gran pregunta. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Me he dado cuenta de que cuando al ciclo ahí se le une otro compuesto que no comienza con el carbono, es para orto y para. ¿Ya? Y, o sea, solamente cuando está unido a un carbono es meta. No. A ver, ya ves, ya te perdiste. ¿Ya? Acá es carbono. Sí, ¿Esto qué es? ahí comienza con Carbono, carbono. ¿cierto? Sí, Y mira, orto para. y ya, eso no entendí muy bien. No. Lo que pasa es que parece que no has estado desde el principio, ¿no? A ver. Sí, estoy. ¿Te acuerdas que te expliqué esta tabla? ¿Lo has visto? Sí. ¿Y ahí qué dije acá, en esta tabla? Mira bien la tabla. ¿Qué dije? Que normalmente los orientadores orto para, ¿quiénes son? Los que tienen que, Los que tienen carbonos sueltos. ¿o no? ¿No? A ver, después te pregunto, a ver, si tú dices que has estado cuando expliqué esto, ¿qué dije acá? ¿Quiénes son los directores orto para? ¿Qué característica tienen? Electrones sueltos. Electrones libres. ¿Excepto Ajá, quién? excepto Excepto los que están de la línea por allá. acá. No, excepto los alquilos. Excepto Los los alquilos y los arilos, ¿ven? mm, ¿Ya? Después todos los demás tienen electrones libres. sí. ¿Ya? Y los demás sustituyentes, que no sean halógenos, que no sean alquilos, que no sean estos, serán directores meta. Los carbonilos y los. No, todos los que están a la derecha. Ajá. Allá, por eso era orto y para. Sí. Ya, profesor. Gracias.
Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces vamos a explicar la polisustitución. A ver, no la poli, la trisustitución les dije, ¿no? Hasta tri vamos a hacer, ¿ya? Tri, ¿qué significa? Que tengo un benceno con dos sustituyentes y le voy a agregar un tercero. Por ejemplo, acá miren la reacción que voy a hacer, una nitración. Una nitración. Y acá, ¿qué voy a hacer? Una nitración también. Pero ya tengo dos sustituyentes. Miren, acá hay dos sustituyentes, acá también hay dos. Entonces voy a agregar un tercero para tener una trisustitución. Observen que este benceno está trisustituido. Este benceno también está trisustituido. Eso se llama trisustitución. Pero también acá hay reglas que debo tener en cuenta para poder hacer una buena reacción de trisustitución. ¿Ya? Miren, acá está lo mismo. Se pueden formar también dos productos trisustituidos. Por ejemplo, acá observa que hay una nitración y se forman dos productos trisustituidos. No siempre tiene que formarse uno, se pueden formar dos también. ¿De acuerdo? Entonces, voy ahora a explicarles qué debo tener en cuenta para hacer una reacción de trisustitución. ¿Ya? Voy a aprovechar esta página. A ver, voy a hacer un benceno y voy a colocar dos sustituyentes. Voy a colocar acá metil y voy a colocar acá, voy a hacerlo con otro color. Voy a colocar acá OH. ¿Qué tipo de directores son? A ver, ustedes digan. Son activantes. Ambos, ¿cierto? Ambos. Pero acá hay un detalle, que estos son activantes. Ambos son activantes, pero este es un activante débil, mientras que este es un activante fuerte. ¿Quién manda? El activante fuerte. ¿Y dónde orienta el activante fuerte? En orto y en para, pero para ya está ocupado, ¿cierto? O sea que solamente va a entrar un producto, un sustituyente en la posición orto. O sea, va a haber un producto nada más. Va a haber un producto. Miren, entonces dibujo igualito, metil arriba, hidroxilo abajo, y el cloro va a ingresar en la posición orto con respecto al OH. No con respecto al metil, con respecto al OH, porque él es el director. Él es el fuertemente activante, el OH. ¿Entendido? Sí, profesor, eso también es según la tabla, ¿no? Según la flecha. También está, vamos, está más adelante. Acá está, ¿ve? ¿Quién está más fuerte? ¿Quiénes son los fuertes? Acá está. Las aminas, el hidroxilo. ¿Quiénes son los moderados? Amidas, ésteres, alcóxidos. ¿Quiénes son los débiles? Los arilos y los alquilos. Estos son los débiles. Y en el caso de los desactivantes también están acá, ¿ven? Fuertes, moderados y débiles. Ya, con esta tablita van a poder desarrollar cualquier ejercicio de trisustitución. ¿Ya? Y acá por acá hay otra tabla incluso. ¿eh? Acá hay otra tabla. Acá están los directores ortopara y los directores meta. ¿Ya? Esta es otra tabla que también pueden tener a la mano siempre para ayudarse a resolver estos ejercicios. ¿Correcto? Ya, entonces regresamos. Bien. Ahora, otro caso. Este es un caso, ¿eh? Cuando tú tienes dos fuertes, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer otro caso. ¿Cuál es ese otro caso? Voy a colocar acá un nitro y voy a colocar acá abajo un carboxilo. ¿Qué tipo de directores son? Son desactivantes, ambos. Ambos son desactivantes, ¿cierto? Ortopara. Oh, como que ortopara. Ay, ay, ay. Estamos diciendo que son Perdón. desactivantes o meta, ¿no es cierto? Desactivantes. Correcto. Extra. ¿Cuál es la diferencia? Meta, profe. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un desactivante fuerte y este es un desactivante moderado, ¿cierto? Moderado. ¿Quién manda? El moderado. El no manda el fuerte. fuerte, ¿ah? No, 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 no. Más bien porque este lo desactiva muy fuerte. Claro, Entonces yo le como- preguntaría, ¿el que desactiva más o el que desactiva menos?
Menos, obviamente. El que ¿no? menos El que desactiva es el desactiva que va a menos. ganar. ¿Ya? Tiene sentido, ¿no? Entonces, él va a ser el que va a dirigir. Y que el que desactiva menos, en este caso, es el carboxilo. ¿Dónde orienta el carboxilo? En meta. Acá está meta. Entonces, también acá se va a formar un producto, nada más. ¿Por qué un producto? Porque justamente es allí donde va a ingresar el bromo, porque esta reacción es una bromación, ¿cierto? Tengo el nitro arriba, tengo el carboxilo abajo. Esta molécula es el ácido benzoico, ¿cierto? Y voy a colocar en la posición meta con respecto al carboxilo el bromo. ¿Cómo se llama esta molécula? Ácido 3-bromo 4-nitrobenzoico. Esa es la nomenclatura. Ya tienen que dominar la nomenclatura. ¿Se entendió? Sí, profesor, una consulta ahí para la nomenclatura. El que domina la coordinación es el que también prevalece en el tema del nombre. No, ahí igual nos seguimos guiando de los niveles de la nomenclatura que nos dio, ¿no? El tema del nombre. Ah, no, claro, el nombre es otra cosa ya. Ahí para el nombre hay otro, la nomenclatura tiene sus propias reglas, ¿no? Ya nada tiene que ver con la reactividad, con los orientadores, no, la nomenclatura nada tiene que ver con eso. Muy bien, ¿no hay preguntas? Ya, otro caso. Otro caso. Miren. Puedo también tener dos sustituyentes que sean iguales. ¿Ya? Por ejemplo, voy a colocar, tener un metil por acá y por acá un metil. Miren, ¿ah? Ambos son iguales. ¿Quién manda acá? Los dos, pues, porque son iguales, ¿cierto? Los dos van a dirigir. A ver, voy a ponerle otro color para que nos demos cuenta. ¿Ya? Tengo dos metilos, el metil negro y el metil rojo. ¿Ya? A ver, vamos con el metil rojo. ¿El metil rojo dónde orienta? En orto. ¿Es ahí, correcto? Acá también es orto. Estos dos ortos son diferentes, ¿no? No son iguales, ¿cierto? El orto de arriba es diferente al orto de abajo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Pero también orienta en para, que está acá. Miren. Miren dónde orienta el metil rojo. Ahora vamos con el metil negro. El metil negro también orienta acá. Orto. También orienta acá. En orto. Y orienta acá, que para él es para. ¿Se dan cuenta? O sea que los dos metilos orientan a los mismos lugares. ¿Ya? ¿Entendido? Hasta ahí. A ver, no me hagan avanzar para decirme que repita. ¿Ya? Dígame si está todo bien hasta ahí. Sí, profe. Muy bien, gracias. Ahora, ahora, ¿qué debo tener en cuenta acá? Que de estas tres posiciones que hemos elegido, pues son tres las posiciones, la posición donde no va a poder ingresar el sustituyente definitivamente es esta. ¿Por qué allí imposible que ingrese un sustituyente? Porque si viene un sustituyente acá, este sustituyente se encuentra acá con miren, con dos barreras, que son los dos sustituyentes metilos. Quiere decir que en la sustitución, en la polisustitución, es difícil que un sustituyente ingrese entre dos sustituyentes. Eso se conoce en química orgánica como impedimento estérico. ¿Ya? Impedimento estérico. Es decir, no puede ingresar un tercer sustituyente entre dos que están juntos, casi cerca, pegados prácticamente. Entonces, por eso es que anulo esa posición. En conclusión, solo me quedan dos posiciones. Pero si se dan cuenta, esas dos posiciones son iguales o no, o son diferentes. A ver, ¿qué dicen ustedes?
A ver, el alumno Noemí, Olga, ¿me estás escuchando? ¿Puedes apagar tu cámara, por favor, Noemí? Ya, gracias. Sí, lo que pasa es que cuando abren la cámara se activa esto, no sé, quiero, a ver. Ya, se activa y no me permite cerrar esto. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces les decía que, miren, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a suponer que la reacción sea una cloración. Vamos a suponer que sea una cloración. Lo que quiero decir es esto, miren. Voy a dibujar al producto, ¿no? El producto tenía 2 metilos en posición 1,3. Y hemos dicho que el sustituyente, que es el cloro, ingresa acá arriba. ¿Correcto? Ya. Pero hay otro, ¿no? ¿Cuál sería el otro? El otro es abajo, ¿no? Lo voy a poner abajo. Hago el metilo. Nuevamente coloco el otro metilo acá. Y ahora voy a colocar el cloro abajo. Entonces acá ustedes se pueden confundir y decir, se formaron 2 productos. Pero si se dan cuenta, no es cierto eso. No se han formado 2 productos, se ha formado un solo producto. Porque esta molécula y esta molécula son iguales o no. A ver, fíjense bien. Sí, son iguales. Sí, profesor, son iguales. Son lo mismo. Entonces solamente represento a uno nada más. ¿Para qué lo voy a representar a los 2? Este no lo represento, porque es lo mismo, ¿no? Me preguntas, ¿qué hora es? 7:05. Y esta clase creo que es hasta 7:40 todavía, ¿no? Confirmen, por favor. Sí, profesor, 7:30, 7:40. Gracias. Bien. O sea, Dígame. Aprovechando su discusión ahí, dígame, ¿pudo compartir la respuesta de la práctica? Creo que tú me de la pediste, o práctica. alguien me pidió los resultados del... Sí. No. Lo que pasa es que usted me tiene que hacer recordar. Usted me dice, Ay, profesor, necesito que nos mande esto. Yo le digo ya, pero si usted no me hace recordar, la verdad que tantas podría cosas. ser esta semana, profesor, tal vez pueda, para Lo me hacen acordar, estudiarlo antes del porque examen. la verdad, como les digo, no, yo me olvido. ¿No? Me olvido porque tengo muchas cosas. Estoy muy ocupado. Con decirle que dicto en 5 universidades. Entonces, te imaginarás, ¿no? Ya te imaginarás. Entonces, por eso es, ¿ya? Pero luego me hacen acordar, no hay problema. Yo se los mando. Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entiende la trisustitución? Sí, profesor. ¿O más ejercicios? A ver. Claro, más ejercicios para tener más claro. Ya vamos. Profesor, no le entendí eso, ¿por qué lo tachó al de arriba, al costado? Porque es lo mismo. ¿Está acá, acá te refieres o a cuál? El primero, no, del primero, del ejercicio. Acá. Sí, ahí. Ya. Yo les decía esto, mire, ya, muy bien, no hay problema. Si tú tienes acá X y tú tienes acá Y, por decir, pueden ser diferentes también, ¿no? Acá, por ejemplo, yo he puesto, a ver, alguien tiene su micro encendido. María Talavera, por favor, apaga tu micro. María Talavera, ¿me estás escuchando? Ya, hay que tener cuidado. Bien, acá estos 2 sustituyentes son iguales, pero también podrían ser diferentes, ¿ya? Entonces tú le vas a agregar un sustituyente. Voy a agregarle un sustituyente, cualquier sustituyente, ¿no? Le voy a agregar cualquier electrófilo. Voy a agregarle un electrófilo. Entonces, este electrófilo puede ingresar, ¿en dónde puede ingresar? ¿Puede ingresar acá? Acá puede ingresar. ¿Puede ingresar acá? O también puede ingresar acá. ¿Eso de qué depende? ¿De quién depende? De los orientadores, ¿no? Pero donde sí no va a poder ingresar es en esta posición. Acá de ninguna manera puede ingresar. Eso es lo que he dicho. Porque cuando hay ya 2 sustituyentes flanqueando la posición, es imposible que este pueda ingresar acá. Eso se llama impedimento estérico. Acá sí,
¿Por qué te está acercando a un sustituyente nada más? Entonces, como está unido a un sustituyente, puede ingresar. Igual este, ¿no? Acá también puede ingresar porque está cerca a un sustituyente. Pero este no, esta posición tiene sustituyente por la izquierda y sustituyente por la derecha, ¿no? Entonces, eso lo complica más. Sí ingresa, obviamente, pero en una pequeña cantidad. Por eso es que ya lo consideramos como si fuese una posición anulada. Yo pensé que como eran los dos ortos, no, por no, eso no, no tiene nada que ver eso. Ya. Ya, no, no tiene nada que ver eso. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo, otro ejercicio. Vamos a probar. Vamos a colocar dos sustituyentes diferentes ahora, ¿no? Diferentes, pero, a ver, ya no en para, porque hace rato lo hicimos en para. Vamos a ponerlos en meta. Vamos a poner un metil, ¿ya? Y por acá un choya, por ejemplo. A ver, ¿qué tipo de directores son? Y acá hago nitración. Contrario, ¿no? Uno más activante y el otro más... Claro, este vendría a ser el activante. Y este, desactivante. ¿Quién manda? El activante. ¿Dónde manda el activante? En orto. Está acá y en para. Que está acá. Esta posición que está acá también es orto, pero ingresa acá. No, no puede. Imposible. Profesor. No. Dígame. No, profesor. Entonces, esta posición sí. Este es orto. Acá sí. Y este es para. Acá también. Entonces, ¿acá cuántos productos voy a obtener? Dos, profesor. Productos. Correcto. Dos productos trisustituidos. Entonces, voy a dibujar acá dos bencenos, porque voy a tener dos productos. Entonces, lo dibujo igualito, ¿no? Coloco el metilo y el CHO en posición 1, 3. ¿Ves? Así hago nada más. Y lo mismo en el otro. Porque eso no cambia, eso no reacciona. Eso, los sustituyentes no se alteran, siguen ahí. Eso es SEA. ¿Ya? Y acá simplemente voy a añadir el ion nitronio que se acaba de formar acá. El ion nitronio. ¿Dónde ingresa el ion nitronio, dijimos? En orto, o sea, aquí. Y en para, o sea, aquí. Son diferentes. Son diferentes. Me doy cuenta por el nombre, ¿no? Por ejemplo, este es 1, 3, no acá. 2, 3, 4 y 5. Y acá es 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama esta primera molécula? 3-metil, 4-nitro, benzaldehído. 3-metil, 4-nitro. ¿Y esta cómo se llama? 5-metil, 2-nitro, benzaldehído. Como se dan cuenta, no son iguales, son dos moléculas diferentes, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, profesor. Profesor, para el examen, ¿hasta Sí, qué profesor. tema viene? Todo, pues hasta lo que hagamos la próxima semana. No, pues todavía falta una clase más. Falta una clase más. La próxima semana... Profesor, buenas ¿Perdón? noches. ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Igual que el parcial. Igualito, igualito que el parcial. El mismo esquema, la misma hoja de respuestas, todo igual. Todo igual. Bien. Muy bien, entonces, esta parte lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya, simplemente quiero mostrarles estas tablas. Ya las vieron, ¿no? Pero acá están, nuevamente les muestro, están separados ya, los activantes. Fuertes, moderados y débiles. Lo mismo los desactivantes, ya están separaditos. Entonces, para que a ustedes se les haga más fácil, ¿no? Entonces, esto sí tiene que tener a la mano, sí o sí. ¿No? Porque acá es más difícil que tú te acuerdes quién es fuerte, quién es moderado, ¿no? Más difícil. Y acá también te puedes olvidar. Entonces, esto téngalo a la mano para poder desarrollar los ejercicios, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, para terminar, vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿qué más hay? Ya, esto acá lo voy a dejar para que usted lo haga, ¿ya? Esto lo dejo como tarea. Pero este de acá vamos a desarrollar. Aunque ya está la respuesta acá, miren. Pero igual lo vamos a desarrollar, ¿ya?
¿De qué se trata este ejercicio? Dice acá, ordena los siguientes compuestos en orden decreciente de reactividad frente a la nitración. Es decir, si estos 6 compuestos les agrego ácido nítrico con ácido sulfúrico, dice acá, ¿quién reacciona más rápido y quién reacciona más lento? Eso es lo que dice. Entonces, para eso hay que analizar a los sustituyentes. A ver, veamos. ¿Qué tipo de orientadores son estos? Bueno, esos son ¿Activantes o desactivantes? desactivantes. Son activantes, pero menor proporción. ¿Cuáles son activantes? ¿El nitro es activante? Falso, el nitro es desactivante. No, el bromo es activante. Y el bromo también desactivante. Sí, Fíjate bien en la tabla. Fíjense bien en su tabla. Verifiquen. El nitro es desactivante. El nitro es poniendo con el desactivante. multipara, sí. Correcto. Y el bromo también es desactivante. Entonces, miren, acá está nuevamente el bromo, desactivante. Ahora, vamos con los otros sustituyentes. ¿El metil qué es? Activante. Activante. ¿El metoxi? También activante. Activante. Acá se repite el metil. Activante. ¿Quiénes son más reactivos? ¿Los que tienen activantes o los que tienen desactivantes? Activante. Correcto, el que tiene activante. ¿Y quién es más reactivo? ¿El que tiene 2 activantes o el que tiene 1? Obviamente, el que tiene 2. El que tiene Entonces, dos. como pueden ver ustedes, el 2 es más reactivo que el 4. ¿Ya? 2 es más reactivo que el 4. Luego, vamos con el lado opuesto. Los desactivantes. Este tiene un desactivante, este tiene 2 desactivantes y este tiene 3 desactivantes. ¿Quién es el menos reactivo? Pregunto. ¿El que tiene 3 desactivantes, el que tiene 2 o el que tiene 1? O sea, ¿quién está más desactivado? Que no tiene ningún. ¿Que tiene ¿Quién está 3? el que tiene 3, obviamente. Este está mucho más desactivado porque tiene 3 desactivantes, ¿no? Luego, ¿quién le sigue? El que tiene 2 y luego el que tiene 1. Entonces, acá está el orden, miren. El 1 es el menos reactivo, luego el 3 y luego el 5. ¿Y quién es más reactivo que estos 3? El que no tiene ningún sustituyente, es decir, el benceno solito. El benceno está entre los activantes y entre los desactivantes, ¿ven? ¿De acuerdo? Entonces, el 6, que es el benceno, está en el centro. Este es el benceno. El 2 y el 4, ¿qué son? ¿Qué tienen? Activantes. El 5, el 3 y el 1, ¿qué tienen? Desactivantes. ¿Entendido? Sí, pero sí se entendió. ¿Preguntas? Muy bien, muchachos. Vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos con la asistencia. A ver. Química orgánica 1, turno noche. Atención, por favor. Aguirre. Presente, profesor. Buenas noches. Alba. Arias. Presente, profesor. Buenas noches. Arias. Valdión. Presente, profesor. Buenas noches. Bardales. Basurto. Presente, profesor. Buenas noches. Becerra. Presente, profesor. Buenas noches. Bolaños. Presente, profesor. Cáceres. Presente, profesor. Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Carreal. Presente, profesor. Buenas noches. Castañeda. Cahuín. Presente, profesor. Cansaya. Presente, profesor. Buenas noches. Ceballos. Presente, profesor. Buenas noches. Chalco. Chonta. Buenas noches, profesor. Presente, Chonta. Choque. Presente, profesor. Corcuera.
Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Delgado. Dolores. Presente, profesor. Efus. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Buenas noches. Gómez. Buenas noches. Gómez Holguín. Presente, Profesor, profesor. disculpe, Delgado Torres. Ya les he dicho antes que no pueden interrumpir de esa manera, por favor, ¿no? Me parece que ustedes estuvieran en la primera clase. Estamos en la semana 14 y siguen con lo mismo. Si no pueden responder en su momento, ya saben lo que pasa, ¿no? Yo vuelvo a llamar. O pueden escribirme, decirme, profesor, acá estoy. ¿Ya? Así de simple. Pero no interrumpan, por favor. González Palacios. Guzmán. Gutiérrez Chan. Presente, profesor. Buenas noches. Gutiérrez Tinga. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, Castañeda acaba de escribir, así que voy a considerar su asistencia. ¿Dónde está? Bien. Hidalgo. Presente, Hidalgo. Huamanchaki. Presente, profesor. Buenas noches. Y Curima. Presente, profesor. Buenas noches. La Rosa. Presente, profesor. Buenas noches. Lanza. Buenas noches, profesor. Presente. Lázaro. Presente, profesor. Lima y Manta. Presente, profesor. Buenas noches. Yactas. Ya, Delgado acaba de escribir. Delgado creo que la que hizo escándalo, ¿no? Se pone a gritar, no hay necesidad de gritar. Espere su turno. López Medina. Mamani. Maquergua. Marín. Presente, profesor. Matamoros. Presente, Presente, profesor. ¿Qué? Dos Matamoros hay. Dos voces escuché, ¿no? Matamoros, presente, Ah, ya. Escuché otra voz. Medina. Profesor Mamani, presente. No me puso. Otra vez siguen haciendo escándalo, ¿no? Les he dicho que esperen su turno si es que no pudieron responder en su momento, ¿no? Si no, ya no escuché. No sé si Medina me dijo presente o no está Medina. Ya no escuché. Mendo. Presente, profesor. Mesa. Presente, profesor. Moreira. Presente, profesor. Murayari. Presente, profesor. Ochoa. Olivares. Presente, profesor Olivares. Palomino. Presente, profesor. Buenas noches. Paniura. Presente, profesor. Buenas noches. Pastor. Presente, profesor. Buenas noches. Payano. Presente, profesor. Buenas noches. Payano Jancachagua. Presente, profesor. Buenas noches. Pérez. Perelara. Presente, profesor. Buenas noches. Pérez Venegas. Kiko. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente. Ya, Kiko, no hay problema. Quispe Curi. Quispe Herway. Ramírez Salazar. Están, ¿no? Ya, Mamani acaba de escribir. Eso es lo mejor que te pueden hacer, ¿no? Escribir. Ramos Morán. Presente, profesor. Buenas noches. Mache. Yacinte Pérez acaba de escribir también. Remigio. Presente, profesor. Buenas noches. Rojas Carranza. Presente, profesor. Buenas noches. Rojas Jiménez. Buenas noches. Rosillo. Sánchez Payano. Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez Solano. Presente, profesor. Buenas noches. Santisteban. Quispe Herway acaba de escribir. Y Maquergua también. Ya vamos a ponerle su asistencia, ¿no? ¿Dónde está Maquergua? No la veo. Maquergua, acá está ya.
Muy bien, Santisteban. Santisteban. Zulcaray. Talavera. Buenas noches, profesor. Talavera. Ventura. Vergaray. Vidal López. Villalta. Presente, profesor Villalta. Celaya. La Ventura también acaba de escribir. Chalcochambi también. A ver, vamos a ver dónde está Chalcochambi. Vamos a ver. Chalco ya me hace rato. Listo. Muy bien, a ver. ¿Quién falta? Faltan varios. A ver, voy a volver a llamar a los que falta su asistencia, ¿no? Estén atentos. Alba Luna. Pardales. Corcuera. González Palacios. Guzmán Torres. Yactas. López Medina. Medina Janampa. Ochoa, ya está ahí escribiendo. Ramírez Salazar. Remache. Rosillo. Santisteban. Zulcaray. Vergaray. Presente, profesor Vergaray. Y Celaya. Celaya. Bueno, ahora sí han faltado bastantes. No sé qué pasó. Alba Luna, profesor. Alba Luna recién Profesor Castañeda Mendoza Rosita. Castañeda, ya está hace rato, Rosita. ¿Acaso te he llamado, Rosita? Bien. Guarda. Vamos ahora con la otra lista. A ver, la otra lista. Guamán Pérez. Nayeli. Presente, profesor Guamán Pérez. Joaquín Sicha. Presente, profesor, buenas noches. Mendivil. Presente, profesor, buenas noches. Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Vizcoya. Presente, profesor, buenas noches. Toro. Presente, profesor, buenas noches. Bien. Listo, acá está en esta lista, que es pequeña, que estaban todos. Muy bien. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, antes de retirarnos, simplemente comentarles de que estamos a una sesión del final. Es decir, que la próxima semana es la última clase. Terminamos la unidad de aromáticos y ya viene el examen final. Así que vayan estudiando, vayan practicando. El examen no es difícil, ¿no? Pero hay que siempre practicar. Y porque además esto les va a servir para la química orgánica 2 y para la química orgánica 3. Acuérdense que este curso se divide en 3 partes. Y si ustedes no estudian la química orgánica 1 o no aprenden la química orgánica 1, van a tener los mismos problemas, la misma dificultad en la orgánica 2 y lo mismo en la orgánica 3. En la orgánica 2 es más reactividad, pura reactividad. Es totalmente reactividad. Entonces, tenemos que estar nosotros al día en el curso, para que luego no haya problemas. Muy bien, muchachos. Estudien, practiquen y estaremos de vuelta la próxima semana para nuestra última. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Usted Dígame, sabe? Angie. Buenas noches. ¿Usted sabe cuándo inician las clases del siguiente ciclo? No. No sé. No tiene conocimiento. Ya, gracias. No. Muy bien, gracias. Hasta la próxima semana.